Sí. Éxodo capítulo número 8, versículo número 1 al 4. Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos, dice allí, sobre todos tus siervos. Amén. Hasta allí, sí. Hoy vamos a predicar por el tema, sí, una plaga repugnante. Sí, vamos a predicar por ese tema, sí, una plaga repugnante. Oremos. Padre celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, te agradecemos, Señor, siempre por las oportunidades que tú nos brindas, Señor amado, en medio de este lugar, de tu casa. Señor, que tu misericordia se pueda manifestar, Señor amado, en este tiempo, en este momento. Háblanos a través de las Escrituras, Señor amado, que sea tu gracia y tu misericordia, Padre, la que manifieste en este momento algo especial sobre nuestras vidas, Señor. Hoy necesitamos que el Espíritu Santo hable de acuerdo a nuestra necesidad, Señor amado. Así lo creo, mi Dios, y también te pido que aceleres los pasos de tus hijos, de tus hijas, que han dispuesto a congregarse en esta preciosa noche, mi Dios. Que sea, mi Padre, tu casa llenándose no solamente en número, sino también, oh Dios, en disposición. Padre, que sean llenando su corazón, Padre, con tu presencia. Rebósalos en ti, Señor amado, de tu gran poder y amor. En el poderoso nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Amén y amén. Bien, mis amados, continuando con el estudio preciosísimo que tenemos aquí en este precioso libro también, como lo es el Éxodo. En el capítulo 8 se narra la segunda plaga que Dios determinará sobre Egipto. Y hay algo importante que siempre obviamente debemos de considerar previo a las enseñanzas de cada una de estas plagas, de las cuales Dios tomará pues para azotar Egipto por la dureza de un hombre llamado, con el título de Faraón. Por nombre creo que se lo reconoce como Ramsés II en medio de los tiempos de Moisés, Ramsés II. Ahora, en la plaga de las ranas, mi amado hermano, es necesario considerar algo especial. Cuando se habla en Egipto, en el contexto de la cultura y de la religión egipcia, se habla de una deidad llamada Hetket. ¿Sí? Esa es la deidad que manifiesta al pueblo diríamos así, un servicio de culto y de adoración. Hetket era una figura con cara de rana, era básicamente como un dios que tenía cuerpo humano, pero su cabeza especialmente o de manera específica era la cabeza de este anfibio, de esta rana. Esta deidad, según se cree, de acuerdo obviamente a la cultura egipcia y a la religión egipcia, tenía el poder creador. La rana tipificaba creación. Y en ese sentido era un ser venerado y obviamente respetado, ya que la cría de ranas al pie del río Nilo era muy común, muy frecuente. Y esto implicaba que esta deidad recibía de la fertilidad que también representaba el río Nilo, representaría también como un fruto de fertilidad, y se aducía de que este Dios prosperaba, que este Dios podía, de una u otra forma, donde se posaba, podía multiplicar, podía hacer, diríamos, abundante la cosecha. Mi amado hermano, si bien es cierto, deidades como estas eran comunes en Egipto, para los hebreos esto era algo obviamente repulsivo.
Mi querido hermano, cuando vamos a la escritura es evidente que usted va a considerar en cada plaga, y aquí es de considerar también, de que tenía que ver siempre con una deidad, o por lo menos con algo que ellos honraban y veneraban, y que Dios por medio de cada plaga trataría de desacreditar. Ahora, cuando vamos al versículo primero, si volvemos por favor a la lectura de Éxodo capítulo 8, versículo número 1, dice la palabra del Señor. Entonces le dijo Dios, sí, le dijo Jehová a Moisés: entra a la presencia, dice allí, de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Quisiera hacer una pregunta de rigor en este versículo, ¿sí? ¿Por qué Dios da la advertencia antes de, diríamos, de enviar una plaga? En este caso en particular, así como en otros, ¿sí?, de las 10, siempre Dios envía una advertencia. La pregunta de cajón que nace allí es ¿por qué? ¿Por qué Dios envía una advertencia? ¿Por qué no emite la plaga básicamente en juicio y deja que las cosas tomen su curso? ¿Por qué advierte? ¿Por qué Dios se toma la molestia de apercibir en este caso al pueblo egipcio y sobre todo a Faraón? La intención de hacerlo de parte del Señor hacia, en este caso, los egipcios o al Faraón, es para poder de una u otra forma anticipar, ojo con esto, ¿sí?, de antemano, así anticipar a Faraón de que ha sido Dios el que va a gestar, en este caso, su juicio, o el que va a gestar el mal, para que ellos no atribuyan, y ojo con esto, cualquier tipo de situación sobrenatural a sus propios dioses. De allí que Dios se anticipa. Si esto Dios no lo hacía de esta forma, siguiendo este proceso o esta forma o esta manera de llevarlo, bien pudieron haber dicho los egipcios: es Jetke el que está castigándonos y no Jehová. Es Jetke el que está enojado contra nosotros porque el río, hablando del dios Nilo, ha sido afectado y de alguna u otra forma está protestando por esto. Entonces, para que los egipcios no aduzcan de que son sus dioses los que provocan el maleficio, Dios se anticipa para darles la advertencia, para que ellos tengan establecido de que ha sido Jehová, el Dios de los hebreos, el que ha manifestado dicho mal, ¿sí? Es decir, mi querido hermano, Dios no quería que la plaga sea atribuida a nadie que no sea a su gestor, en este caso a Jehová como tal. Cuando vamos al versículo número primero, Dios entonces, entendiendo esta parte, le dice a Moisés: entra, quiero que entres a la presencia de Faraón y quiero que les digas que Jehová les dice que dejen ir al pueblo. Y luego en el verso 2 le dice qué ocurriría si acaso nuevamente no lo quisieran hacer. Dice la Biblia: si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Ahora, en algunas otras versiones dicen: te castigaré con toda especie de ranas. Ahora, usted no sé si ha investigado un poquito o si ha visto, a mí sí me encanta ver en esa parte muchos documentales cuando se refiere de cosas de la creación o de pronto del espacio o de la naturaleza. Mi amado, hay cría de ranas, mi amado hermano, hay en cuanto a su medida, hay unas que pueden llegar a medir con sus ancas extendidas, ¿no?, sus patas extendidas hasta, mi amado hermano, casi 1 metro de longitud con sus patas estiradas. Sí, donde el tamaño de una rana podría, mi amado hermano, ser como una especie de un bulto de unos 50 centímetros, sí, de longitud, por cerca de 30 a 40 centímetros de ancho, y con sus patas extendidas alcanzarían hasta un metro. Sus ancas pueden llegar a medir hasta 50 centímetros extendidas. Mi querido hermano, estamos hablando de que cuando Dios Dios comienza a preparar este asunto de las plagas de las ranas, lo hará de una manera, diríamos, abrumadora. No tendrá límite el Señor para poder hacer criar de ese mismo río, que por cierto yo le había mencionado en la enseñanza anterior, estas plagas fueron plagas progresivas.
Sivas. El Nilo seguía estando con sangre. Sí, usted tiene que entender esa parte. El río Nilo está todavía ensangrentado. Sí, y le digo esto, mi amado hermano, porque a diferencia de otras plagas, si Faraón no ha pedido, no ha solicitado que se haga algo para poder sanar las aguas del Nilo. A diferencia de otras plagas que vendrán, donde Faraón no le quedará más de solicitar, en este caso, a Moisés, de que ore a su Dios para que la plaga sea quitada. Y creo entender el por qué Faraón no le pide a Moisés que a eso la carga sí que se había dado, o la plaga que se había dado sobre el río Nilo. Pero antes de yo dar mi criterio, quisiera escuchar su criterio también. ¿Por qué cree usted que Faraón no solicitó que se levantara la plaga sí, sobre el río Nilo? Vamos, puede, a ver, por orgullo podría ser. Sí, bueno, el corazón de Faraón siempre estuvo orgulloso y su orgullo lo llevó a un endurecimiento severo. ¿Por qué otra causa más? Sí, bueno, creyó que podría hacerse, pero no se hizo. Ahora, recuerde esto, yo en parte lo expliqué la semana pasada. Los brujos pudieron sí, con sus encantamientos o sus hechizos, pudieron hacer lo mismo, pero no pudieron revertirlo. Ojo con esto, solo Dios podía haber revertido la plaga sobre todo el río Nilo. Pero insisto, ¿por qué si Faraón no rogó a Moisés para que se le sea quitada esta plaga? Dos cosas esenciales. No estaba tan convencido, ¿sí? O sea, todavía mantenía algo de incredulidad, podría ser, muy fuerte esa referencia. Algo más, mi amado. Vamos, hermano, participando que estamos estudiando la Biblia. ¿Mandé? Podría ser, sí, tenía una falsa pretensión de ser más que el Dios y no quiso, bueno, algo de orgullo podría verse ahí también mezclado. ¿Algo más? ¿Por qué? Por ciclo, bueno, no tenemos registro bíblico de aquello, pero podría ser algo válido. Bueno, dos razones esenciales. Primero, era una plaga externa. Ojo con esto. Primer punto, era una plaga externa. ¿A qué me refiero? Era una plaga que, si bien es cierto, mi amado hermano, era gravísima porque se estaba cortando todo suministro de agua, no producía de manera directa un daño interno dentro de las casas de los egipcios. Segundo, mi querido hermano, y esto es algo importante, los egipcios sí tuvieron agua. Sí tuvieron agua. La Biblia lo dice, pero claro, para poderla extraer tocó hacer un trabajo mucho más extenuante. Cuando uno va, y acompáñeme por favor al capítulo 7, sí, nos dice el Señor, sí, en el versículo número 24, ¿lo tiene? Dice el Señor allí, y en todo Egipto tuvieron que hacer, ¿qué cosa dice la Biblia? Tuvieron que hacer pozos, es decir, obviamente para poder encontrar otro tipo de fuentes de agua, ¿sí? Hicieron pozos alrededor del río, ¿para qué? Para poder, ¿qué cosa? Para poder beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y hasta ese cierto punto, digamos que soliviantaron su necesidad. Dijeron, bueno, sí es verdad, diría cualquiera, mientras yo tenga un quintal de arroz en casa, no importa si no hay arroz o está decaída posiblemente la cosecha o está inundado los sembríos y no va a haber arroz de pronto para el invierno o el verano. Claro, todo mundo no se preocuparía mientras tenga un quintal de arroz en la casa. ¿Cuándo comenzaría tu preocupación? Cuando se te termine. Ahí diría, ay Señor, esto está grave. Ay Señor, esto se está volviendo una verdadera molestia. Creo que en parte esos son los dos, por lo menos los dos agravantes por las cuales Moisés no se preocupaba del asunto. Ahora, pero esto el Señor ya lo va a realizar, hablando de la segunda plaga, para que tenga un efecto directo.
dentro de las casas de los egipcios. Y como un agravante todavía un poquito más allí, más severo, es que los egipcios, y me adelanto con esto, los egipcios no pueden combatir esta plaga así lo quisiesen, por una sencilla razón. Ellos consideraban a la rana como un dios. Así como en la India una vaca es considerada también como un dios. Pueden estar muriéndose de hambre y de hecho lo pasan. Pero no pondrán sobre la garganta de una vaca una daga para poderla cercenar. Preferirán morirse de hambre. Vaya viendo usted el asunto. Mi querido hermano, cuando vamos pues al versículo número 2, nos dice la escritura, y si no los quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Verso número 3, y el río, hablando del Nilo, sí, que estaba contaminado, sí, y el río criará ranas, las cuales subirán, dice allí. ¿Y qué ocurrirá? Dice la escritura. ¿Puedes leerlo, por favor? Ajá. Y dice, mi amado hermano, en la última parte, dice así, y no solamente estarán, dice, fuera de la casa, sino que estarán en la cámara donde duermes, sobre tu cama, en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en este caso, implementos para poder cocinar, en tus artesas, dice aquí. Sí, ahora, esto leído, quisiera leer ese mismo texto en la traducción del lenguaje actual, siempre me gusta comparar, y allí nos dice lo siguiente: habrá ranas en el río Nilo, en el palacio del rey, en la casa de tus consejeros y en todo tu pueblo. Se meterán en tu habitación y se treparán en tu cama, y habrá ranas donde amasan tu pan. Es decir, no importa donde tú estés, las ranas estarán allí junto a ti. Es lo que se trata de decir. Ahora, la rana, mi amado hermano, las ranas, sí, no solamente que pueden causar algo de repulsión. ¿Cuántos posiblemente le hacen mueca a una rana? Sí, hablando de su apariencia. A ver, yo sé que hay muchachos que no tienen, digo yo, en su corazón, no tienen, qué sé, te digo, asco, no tienen repulsión, sino que hasta pueden llegar a qué cosa, hasta coger una rana. Sí, pero hay quienes obviamente no. Hay quienes que solo verlas a distancia dicen, ay, Señor, como que se le recorre un frío por la espalda. Dicen, uy, no, sácame ese animal de aquí, ¿verdad? Ahora, eso con unas cuantas por allí. En invierno suelen proliferar, pero no muchas. Pero cuando Dios manda esta plaga, mi amado, la hace con una cantidad totalmente fuera de todo orden entendible para la época. Dios llenó todo el territorio de Egipto de ranas. No había forma de dar un paso sin no pisar o hacer un lado, ¿qué cosa? A una rana. Y la imposibilidad de poderlas matar, mi amado hermano, agravaba la situación. Esto es importante también, como le digo, resaltar. Los egipcios no matarían a las ranas, porque para ellos sí, él era una representación directa de un dios llamado Hetket. Ese dios, mi amado hermano, que era considerado como el dios creador, o el dios de la creación, ojo con esto. Sí, mi querido hermano, ahora tenía un aspecto prácticamente, sí, no de creación, sino más bien como un ícono, como lo dirá acá, o un sinónimo de un ícono maligno que contamina. Mi amado, sí, está de hecho, mi querido hermano, comprobado. Si la plaga fue como Dios lo dice en el sentido de la variedad, sí, de las especies, mi amado, estas ranas no solamente pertenecerían a una sola cepa de ranas, ya más o menos así como el coronavirus, sino que sería toda especie de ranas según su especie. Y para poder entender, y ya va a ver a dónde lo quiero llevar, primero vamos al libro del Génesis y de allí consideremos algo adicional. Venga conmigo, por favor.
en el libro del Génesis, cuando Dios crea los animales, quiero por favor que usted considere algo. ¿Lo tiene? Libro del Génesis. Vayamos a los primeros, casi al primer capítulo del libro del Génesis. ¿Lo tiene? Sí, libro del Génesis, capítulo 1. Sí, capítulo número 1. Quiero simplemente sacar algo en limpio. ¿Ya lo encontró? Génesis capítulo número 1. Sí, ahora recuerda, ¿qué es lo que va a producir las ranas? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde? ¿Qué dijo el Señor? Produzca. Voy a hacer que del río. ¿Podría leer nuevamente? Vuelva por favor rapidito al Éxodo. ¿Podría volver a leer qué nos dice allí? ¿Qué había dicho Dios? Éxodo capítulo 8, versículo número 2. ¿Qué dijo? Si no quieres dejar ir a mi pueblo, yo voy a castigar, dice aquí, con ranas todos tus territorios. Verso 3. Y el río, ¿qué nos dice? Criará agua. Sí, criará, ranas. Ahora, ¿qué Dios iba a tomar para poder criar a las ranas? El río. Sí, es decir, que son animales anfibios. Ahora, cuando vamos al libro del Génesis, capítulo número 1, versículo número 20, léalo por favor. Sí, versículo 20, sí, en adelante, hasta el versículo número 21. ¿Qué nos dice el Señor? Ajá. ¿Qué más nos dice? Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Y aquí quiero llegar, sí, según su género, y toda ave alada según también, ¿qué cosa? Su especie. Y vio Dios, dice allí más adelante, que todo era, ¿qué cosa? Que todo era bueno. Mira, cuando Dios comienza a crear animales, y aquí sí quiero, por eso es que quiero remarcar esta previa. Amado, Dios cuando hace un animalito, sí, lo hace primeramente según su especie. Ahora, una especie no puede pasarse a otra. Tiene que respetar, sí, en este caso, su forma, sus características, pero puede tener diversidad de géneros. Es como el ser humano. Sí, nosotros somos, sí, humanos como tal, pero tenemos ¿cuántos géneros? 2 géneros, varones y mujeres. Sí, mi querido hermano, pero dentro obviamente ya del género, sí, del mundo o del reino animal, como se lo estudia en las ciencias naturales, mi querido hermano, sí, las especies pueden producir no solamente 2 géneros, pueden gestarse multitudes de géneros. Por ejemplo, sí, y sencillo, usted lo tiene en casa, los perros. Los perros, si bien es cierto, hablando de esa especie, sí, de los caninos, mi querido hermano, sí, hay multitud de ¿qué? De géneros de perros, sí, o de razas, como lo que nosotros conocemos. Vendría a ser un sinónimo tan solo. Mi querido hermano, ahí usted tiene, sí, y mira la diversidad y sigue siendo llamado, en términos general, como un perro. Están los chihuahuas, los French, están los pitbull, están los pastores alemanes, están, sí, hablando también de los ¿cómo le llaman estos perritos que son para las ovejitas? Los ovejeros. Están también los Doberman, están, mi amado hermano, los Terrier, los Boxer. Los San Bernardo, hay una variedad. Mi amado, tanto así que cuando usted va a un veterinario, usted verá allí que ellos tienen, ¿verdad?, en los afiches la cantidad de ¿qué cosa? De razas. Pero todos ellos están encerrados en un denominador común. ¿Qué son? Perros. De la misma forma pasó con las ranas. Hay ranas, mi amado hermano, que por su variedad, dependiendo de dónde se crían, obviamente, por el ecosistema donde se encuentran, pueden llegar a ser producen de por sí en su, diríamos así, en su piel, sí, una babosidad.
Y muchas de esas babosidades, según su especie, obviamente, mi querido hermano, algunas son muy venenosas. Por allí siempre han dicho que las ranitas sí producen verrugas. No sé si a usted le han pasado ese dato. Sí, pero algo es seguro. Cuando yo voy a la Biblia, ya queriendo cotejar un poquito más, si ven conmigo por favor, en el libro de Levítico, acompáñame mi querido hermano. En el libro de Levítico, ¿lo tenemos? En el capítulo número 11. Sí, Levítico capítulo número 11. Vayamos al tercer libro de la Biblia. ¿Ya lo encontró? Levítico capítulo número 11. Leeré desde el versículo número 27 y querré llegar al versículo número 29. ¿Lo tiene? Levítico capítulo número 11, versículo número 27 al versículo número 29. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Ya lo encontró? Dice el Señor allí: y de todos los animales que andan en cuatro patas, ¿sí? Entre ellos están hasta los que acabamos de leer, ¿no? Perritos, gatos y cosas semejantes. Dice aquí: de los que andan en cuatro patas van a tener, dice el Señor, por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, no sobre sus pezuñas, sino a los que andan sobre sus garras. Y todo, dice allí, el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Verso número 28, léelo por favor. Y nos dice el Señor: y tendréis por inmundo a estos, y comienza la lista: animales que se mueven sobre la tierra, y dará cuáles, y dará así la comadreja. ¿Qué más? El ratón. Y aquí con la rana no dice la rana y punto, no, dice la rana. ¿Y qué más dice? Según su especie. ¿Por qué lo dice? Por la gran cantidad de ¿qué? De diversidad de ranas. ¿Me entiende? Sí, por la gran cantidad de diversidad que tiene este anfibio. Mi querido hermano, cuando vamos pues, si volvemos al libro de Éxodo, capítulo número 8, era evidente de que cuando Dios le decía a Faraón: voy a mandar ranas sobre el territorio de Egipto, yo no sé si Faraón de pronto dijo: las ranas del río, no hay problema. Pero Dios no se refería solamente a una especie de rana, sino a todas las especies de rana. Tanto de las que podrían ser inofensivas como las que podrían también causar un daño extremo. Mi querido hermano, allí pues, cuando seguimos leyendo en el versículo número 4, las ranas, dice la Escritura, subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Versículo 5, entramos ya en detalle de cómo Dios dispondrá la ejecución de esta plaga. Verso 5, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, los arroyos, los estanques. Hablando de qué cosa, de todo lo que antes había sido contaminado con qué. ¿Con qué? Con sangre. Extiéndela para que hagas subir ranas sobre toda la tierra de Egipto. Gracias a Dios, en ese sentido, Israel estaba refugiado en la tierra de Gosén. Sí, distante, pero no necesariamente tan lejos. Pero el poder de Dios, ¿qué haría también en esta plaga? Mantener dentro de los límites de Egipto, para que Faraón vea la diferencia entre quien está bajo su castigo y quien está bajo su misericordia. Verso número 5. Nos sigue 6 ahora. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron, dice la Biblia, ranas que cubrieron la tierra ¿de qué? La tierra de Egipto. Ahora, para poder dar algo adicional a esto, acompáñame por favor al libro de los Salmos. Ven conmigo, mi querido hermano.
Hay algunos pasajes bíblicos que sí, de pronto ahí nos van a ayudar. En el capítulo número 78, leeré desde el verso 43, ¿sí?, hasta el versículo número 45. Salmo capítulo 78. Salmo 78, verso número 43 al 45. Dice el Espíritu Santo lo siguiente: cuando puso en Egipto, hablando a manera de testimonio David al pueblo, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, volvió, dice allí, en ese orden, ¿no? Volvió sus ríos ¿en qué? En sangre, y sus corrientes para que no bebiesen. Verso número 45, ¿qué nos dice? Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Ahora, aquí hay algo peculiar. Ahora, cuando uno va a la escritura, mi querido hermano, cuando uno va a la escritura, cuando vamos obviamente dentro del libro del Éxodo, ya analizando las plagas, claro, el salmista resume y pone dos plagas como que casi juntas, ¿no? Pero sabemos que hay una separación. Primero es la plaga de las ranas, después será la plaga de las moscas. Pero pero el fin de las dos obviamente es uno. ¿Qué hace tanto lo uno como lo otro? Destruyen todo. O contaminan todo. En el caso tanto de las moscas como cuando las moscas todavía no vamos a entrar allí, pero de las ranas, lo destruían todo o lo contaminaban. Cuando avanzamos aún más en el mismo libro de los Salmos, mi querido hermano, venga conmigo y mire también lo que nos declara en el capítulo 105. Veamos también allí. ¿Lo tiene? Salmo capítulo 105. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo número 29 al versículo número 30. Versículo 29 al 30 dice: volvió sus aguas en sangre. Y claro, está implícito, el daño colateral está implícito. Al hacer las aguas del Nilo en sangre, prácticamente, ¿qué hizo con todo su ecosistema en su interior? ¿Qué hizo? Lo mató. Dice, y allí mató sus peces. Verso 30, su tierra produjo ranas hasta en las cámaras ¿de dónde? De sus reyes. Es decir, no hubo lugar en que las ranas no hubiesen ingresado. Ahora, pregunto yo, cuando usted ve una ranita ahí que se arrima al portal de su casa, ahí a la subida a la entrada de la puerta, ¿qué hace usted con ella? No la espanta, creo que no la mata, pero por lo menos la espanta. Digo, sale de aquí. Pero cuando la plaga, mi amado hermano, no hay a dónde botar, sino que por donde pisa rana, la cosa cambia. Mi querido hermano, cuando volvemos, insisto, recordando que esta plaga destruía las cosas, cuando volvemos al capítulo número 8, versículo número 7, ocurrirá obviamente lo que ya nosotros anticipamos y que también en el Nuevo Testamento lo hace referente, y lo vimos la semana pasada, lo que hace referente a Janes y Jambres, los dos magos principales del rey de Faraón. Dice, entonces los hechiceros, ¿qué hicieron? Dice la Biblia, hicieron lo mismo. ¿Con qué? Con sus encantamientos. Pero aquí hay algo curioso. Creo yo, mi amado, no es que hay que ser, tan entendido para poder descubrir el agua hervida, pero ya las ranas habían invadido el país. Quiero que entienda esto. Las ranas ya habían invadido todo el territorio de Egipto. Y cuando los hechiceros vienen supuestamente a gestar
obviamente o a recrear la plaga que Dios había permitido. Mi amado, era fácil de una u otra forma tratar de esconder o tratar de aparentar de que ellos también tenían el poder para convertir las aguas ¿en qué? ¿En qué? No, aquí ya no. ¿En qué? ¿Las aguas en qué? Las aguas tenían que producir ¿qué cosa? Ranas. Diría cualquiera, un ejemplo nada más, ¿no? La plaga de piojos. Un ejemplo. Si todo el mundo en un aula tiene o en una iglesia tienen piojos, una vez, mi amado hermano, créame, una vez sí parecía que estábamos en medio de una plaga. Si le soy muy honesto, me acuerdo que esto ocurrió hace muchos años, cuando le dimos asistencia a una hermana que ya falleció. Nos rogaron que fuéramos a su casa a orar por ella. Ella estaba ya prácticamente desahuciada. Nos rogaron que fuéramos a orar por ella y fuimos a su casa. Mi amado, créame, todo fue muy bonito allí. Cogimos, fuimos, oramos, pero de pronto comenzó. Nos rascábamos por todos lados. Mi amado, estábamos los 4 que fuimos, porque fuimos 4 personas. Ahí está Alejandro, Tangita, mi esposa y quien le habla. Mi amado, estábamos, sí, ¿cómo le digo? Con la boca abierta, anonadados. Todos estábamos llenos. ¿Llenos de qué? De pulgas. Es que si era de piojo yo salía bien librado. Pero no, era de pulgas. Mira, nos paramos en una esquina y el uno le mataba las pulgas al otro. Como a perro, hermano. De verdad, sin mentir, así. Decía, date vuelta. Y era, y mataba. Ay, acá tienes otra. Pero así. Y nadie quería ir a la casa sin antes no haber podido quitarse toda esta plaga. Una plaga, imagínate llegar a una casa sí, con toda tu ropa, era toda tu ropa. Se veían los puntos por todo lado. Tuvimos que llegar a la iglesia, prácticamente bañarnos, coger la ropa, sacudirla, golpearla, tratando de no llevar a casa ni una sola pulga. Era fatal, mi querido hermano. Pero a mí sí me extrañó algo, que a la casa que fuimos no había perro. No habían perros. Y en vez de perros tenían pulgas. Parece ser que ese había sido la mascota de la casa. O las mascotas, pero por cantidades industriales como nunca antes lo había visto, le cuento. Yo digo, Señor, si así pasó en una casa, cuando Dios dará luego la plaga de los piojos, ¿cómo habrá sido? Eso debió haber sido, pero escandaloso. Ahora, no es de extrañar, mi querido hermano, que estos, hablando de Janes y Jambres, que eran los responsables aparentes de reproducir los milagros de Dios, si hicieran lo mismo, insisto, no había nada que crear. Ya la materia prima lo tenían. Dios había permitido que esta plaga se multiplicara. Dice pues en el versículo número 7, y lo hicieron los hechiceros lo mismo, pero con sus encantamientos, o lo que es igual hechicerías, eso ya lo vimos, ¿sí? E hicieron venir ranas sobre la tierra también ¿de qué? De Egipto. Ahora, yo pregunto, ¿qué de extraordinario es que alguien haga pan en una panadería? ¿Me explico? No hay, pero claro, el asunto era tratar de convencer a quién para que lo crea. ¿A quién? A Faraón. Si a esto yo le añado que en el corazón de Faraón estaba el velo puesto, como lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento, para aquellos que no perciben lo espiritual, sí, era evidente de que Faraón creería todo lo que quería creer. Y ese es el problema con la dureza del corazón. Uno de una u otra forma se encierra en su propio criterio y así te demuestren con evidencias que no es así. Si tú estás tan cerrado, mi amado, tú creerás aquello que quieres creer. Amén. Si alguien te dice, pero eso no es así, pero mira, te lo estoy comprobando. Dice, no, a mí no me muestre nada. Yo déjeme con mi forma y mi manera de pensar, como dicen algunos. A mí déjeme con mi religión. Pero si su Biblia dice que no hay que adorar, no, a mí no me importa lo que dice. Yo tengo mi tradición y punto. ¿Me entiende? Cuando el hombre está cerrado o enfrascado en esa penosa realidad, mi amado, va a creer lo que él quiere creer. Y los hechiceros obviamente tenían la materia prima.
ranas ya habían, ya Dios las había provocado. Y ellos lo único que hicieron fue de una u otra forma con sus hechizos. Ahora, ¿qué cosa era un hechizo o en este caso un encantamiento? Esto yo ya lo enseñé en la primera plaga. ¿Cómo era tan efectivo de que logren convencer a Faraón? ¿Qué cosa es un encantamiento o un hechizo? Nadie. Mira que yo le expliqué, yo pensé que ya lo sabía. ¿A dónde apunta? Apunte. Esto se lo voy a dar primeramente en concepto. Venga conmigo, mi querido hermano. Sí, y quiero que apunte si ha traído, sí, dónde apuntar. Sí. Vamos a ponerlo aquí. Déjeme ubicarlo. Aquí estamos. Apunte lo siguiente. En cuanto a lo que es un hechizo. Es la influencia, ojo con esto, es la influencia que se ejerce sobre objetos, ojo con esto, es la influencia que se ejerce sobre objetos o seres vivos para obtener un resultado o producir algo bajo el sometimiento de su control. Eso en cuanto a un hechizo. Y aquí viene el asunto. Un hechizo puede ser considerado como un encantamiento, un embrujo, un conjuro o un maleficio. Ahora, ¿cómo trabajaban los hechiceros de Faraón? Sencillo, mi querido hermano. Ellos ejercían el control. Y creo que ahí comparto al 100% lo que dice esta definición. Ellos tenían influencia sobre Faraón. Y esa influencia ya de por sí daba mucha ventaja para que puedan tener credibilidad. Es como que yo le pregunto a usted, ¿quién de ustedes, en el buen sentido de la palabra, quién de ustedes cree? Y me voy a poner como referencia, no me queda de otra. ¿Quién de ustedes cree en el pastor? No, yo sabía. Posiblemente te dicen, no, es que el pastor me dijo. ¿Verdad? Es así. Uno, obviamente, por el contacto o la confianza o la simpatía, uno puede llegar a tener credibilidad. Y en función de aquello, yo ya tendría una ventaja sobre usted. ¿Cuál es esa? Que por lo menos gozo con el 50% de su respaldo. El otro 50% tendré yo que demostrárselos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Los hechiceros ya gozaban de credibilidad para Faraón. Solo era ahora de qué. De por medio de artilugios, eso sí, artilugios, es decir, instrumentos que me puedan servir para poder convencerte, sí, los que se necesitaban para completar la faena. Me recuerdo tanto, no tengo aquí una boliche, si alguien tiene una boliche, si tiene una boliche a la mano, una bolita de cristal chiquita, ¿no tiene una boliche? O algo que se le parezca. Mire que le voy a hacer un acto de magia. No me cree, serio se lo digo. ¿La tiene? No, muy grande, más pequeñito, por eso es una boliche. Es que si es más grande no puedo. Si es más grande me descubren, por hermano. Y eso es lo que no quiero. ¿Tiene una boliche? Miren, nunca he hecho este ejercicio aquí. En otro lado sí. A mis hijos no les digo porque ellos sí saben. Pero cuando lo hacía se quedaban con la boca abierta. ¿No tienen? Bueno, entonces se quedan para otro culto. Ya no es mi culpa. Yo le quería demostrar algo. Si lo encuentra en medio del culto antes de que termine la plaga, se lo enseño. Si no, no. Tiene tiempo para ir corriendo a Calpazar, comprar una boliche y venir corriendo. O de pronto una pepita, no sé, algo redondito, pequeño, no tan grande. ¿Sí? Bueno, como no lo tiene, paso, sigo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Yo cuando hacía algo con una boliche, obviamente, los muchachos, yo les decía, yo puedo hacer sacar esta boliche de en medio de mi boca. O de mi interior de mi boca. ¿Tiene? ¿Ya encontró? ¿Cuál? No, pues ¿cómo le va a dañar la diadema a la hermana? No, pues sierva. La hermana, para no irse con la pica, sáquela. Yo cogía la boliche y claro, le mostraba mis manos, le decía, no tengo nada en mis manos. Se las mostraba, así me alzaba, me remangaba todo y le digo, no tengo nada. Y me metía el pulgar
dentro de la boca y ¡guácate! Que salía la boliche. Y mis hijos, ¡ah! Y dice, ¿cómo lo hiciste? Yo cogía la boliche, obviamente, me ponía aquí atrás y yo le decía, aquí yo atrás tengo un huequito. Entonces yo lo que hago es meter por ese huequito, la empujo fuerte y la boliche se pasa desde atrás de mi cuello y me llega a la boca. Y yo acá me la saco. Y el bicho, no te creo, sí, vamos. Y se lo hacía. Se lo hacía 10 veces y 10 veces con la boca abierta. Después, obviamente, ya crecieron, ya el chiste no tenía gracia, ya me descubrieron qué es lo que hacía y me dijeron, tú te la pones en otro lado. Y era verdad. Pero cuando se hacía el suceso, un objeto visual me refiero, a eso es lo que quiero ir. Por asunto visual, mi amado, la boliche, usted la ve que sale de la boca. Todo es óptica, dicen algunos magos. Y es verdad, muchas cosas son cuestión de óptica, de percepción. Si alguien sin experiencia lo puede hacer y puedo engañar a los muchachos, ¿cuánto más un hombre experimentado en esta área? Ahí es donde quiero llegar. Usted que ve televisión, y no me va a decir que no, y que a veces suele ver a los magos itinerantes que pasan en los videos, cuando ellos hacen algo dicen así, el diablo, y no es el diablo. El hecho de que usted no entienda algo no significa que sea el diablo. Allí hay mucho, sí, diríamos así, mucha ilusión. El escenario ayuda bastante, por cierto. Mi amado, eso lo hace alguien que no está sujeto, insisto, a brujería ni nada por el estilo. Pero hay otros que sí. Hay otros que sí usan el poder del maligno para estas cosas. Obviamente que sí. Y estos eran hechiceros. Trabajaban con Satanás. Y ya hemos visto en estudios iniciales de la primera plaga, mi amado, cómo también en el poder de Satanás existe obviamente, sí, mi amado, algo que se podría considerar como una fuerza que no entendemos, sí, donde el poder de Satanás puede también realizar, sí, muchas cosas. Claro, imita lo que Dios hace, pero no es lo original. Dicho esto, mi querido hermano, y reconociendo que había una influencia que se ejerce sobre algo o sobre algo, ¿sí? Estos hechiceros hicieron lo mismo, pero con sus encantamientos. ¿Me entiende? Y cuando vamos al versículo número 8, entonces, mi amado hermano, versículo 8, estamos, capítulo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés. Ahora, entiendo por qué lo hace. ¿Cuál es la razón? De acuerdo a la diferencia de la primera plaga. ¿Qué había en la primera plaga que ahora hay en la segunda? ¿Qué es lo que no había en la primera que ahora sí hay en la segunda? Ahora el mal lo tienen ¿dónde? Dentro de sus vidas. Lo tienen en todas sus labores cotidianas. Una cosa, y aquí esto es importante, no me puedo pasar por alto. Nosotros a veces como hijos de Dios somos tan mal llevados que cuando Dios nos manda, entre comillas, una plaga, un castigo, una sanción, pero que no afecta de manera directa al hogar, pero que sigue siendo un castigo, como no afecta de manera directa el hogar, o lo que es peor, mi vida, mi amado, no busco a Dios para que me revierta el mal, sino que lo trato de sobrellevar. Así de mal llevado es el pueblo, es la gente. Cuando el mal no toca mi vida, como lo dijo una vez el enemigo cuando se paró delante de Dios para tratar de malograr la obra del Señor sobre la vida de Job, le dijo, mira Dios, seamos honestos y sinceros, estoy transliterando. El hombre no hará nada si no lo llega a tocar en el cuerpo. Así que permítame que allí, ¿a quién? A Job, yo vaya y lo desbarate. ¿En qué? En su integridad física. Job había sido sumamente estropeado, pero todo había sido hasta ese punto, sin tocar su cuerpo, había sido de su carne para afuera. Perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió sus empleados, perdió su matrimonio, perdió todo. Pero él todavía estaba totalmente íntegro en cuanto a su salud. Y claro,
Satanás, que conoce la naturaleza del hombre, dice, mientras él se mantenga sano, se mantenga saludable, se mantenga con energía, con fuerza, él obviamente que va a seguir siéndote fiel. Permíteme tocarlo y entonces vamos a ver de qué está hecho. ¿Me entiende? Lo que Satanás no pudo superar es que, ¿qué cosa? Job se mantuvo íntegro, aun cuando estaba en su cuerpo hecho pedazos. Mi querido hermano, Faraón, sí, versículo número 8, aunque eran capaces de imitar la nueva plaga, los magos no eran capaces de erradicarla. He ahí la limitación de ¿qué? Del poder del maligno. Él podrá recrear, ¿sí? Ojo con esto. Hetke era el considerado como el dios creativo. Ojo con esto, se le atribuía a este dios que este dios podía crear. Y ellos, como representantes de estos dioses o como sacerdotes de estos dioses, obviamente dijeron, ¿cómo? Nuestro dios es Hetke. Que nosotros no podamos recrear lo que se ha hecho. Claro que lo podemos hacer. El problema no era recrearlo. El problema era, al igual que la primera plaga, era de eliminar la plaga. Eso no lo pudieron hacer. Y lo que para un momento, para los egipcios, era un dios, luego se volvió un fastidio. ¿Sí? No lo sé. No es que quiera hacer una mala comparación, pero si... ¿A cuánto le gusta leer la Biblia? Estudiarla, analizarla, ¿sí? Ahí como que sumergirse en ella. Creo que a todos, ¿verdad? ¿Sí o no? Listo. ¿Cuántos quisieran dormir con la Biblia como una almohada? Yo sé que algunos hermanos dirán, amén, hermano, amén, aquí así pegadita ahí, y abierten el libro de los Salmos para que el Señor me vaya hablando mientras duermo. Listo. Y yo digo... ¿Cuántos se quisieran bañar con la Biblia? Hermano, pero se me va a dañar. Se la pongo en una funda plástica. Hermano, pero ay, no, bueno, yo soy cristiano, pero no así, pues, hermano. ¿Y cuántos quisieran llevársela al trabajo, pero para ponerla así, en vez del monitor abierta la Biblia ahí? O sea, llegará un momento que si yo te remeto la Biblia por todos lados, no, tú hasta podrías llegarle a ¿qué cosa? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Podrías llegar a agarrar ¿qué cosa? Hasta fastidio a la Biblia, en ese sentido. ¿Sí? Llevarla para todos lados, tenerla ahí como almohada, que aquí, hermano, es que la Biblia dice que tengo que tenerla como frontal en mis ojos y aquí con un alambre amarrado así. La gente irá a pensar, o sea, obviamente que esto ya se sobrepasa de los límites. Hetke, mi amado, Dios permitió que Hetke, el Dios de los egipcios, el Dios creativo, esté, mi amado hermano, prácticamente arropando a los egipcios. Y los egipcios se fastidiaron. El mismo Faraón se fastidió. ¿Me entiende? Le hizo coger fastidio a su Dios. Y allí ellos, mi querido hermano, insisto, aunque eran capaces de imitar la nueva plaga, los magos egipcios no podían eliminarla. Esto no se dice explícitamente, pero es evidente porque Faraón tuvo que llamar y decir, Moisés, sácame a Hetke de aquí. ¿Me entiende? No quiero tener a Hetke. Entonces, obviamente, versículo número 8, Faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y les dice, oren a Jehová. Yo hubiera dicho, disculpa, ¿a quién? ¿A quién quieres que ore? Al Dios que no crees. Yo sé que cualquiera golpeado en su ego hubiera reclamado como yo lo digo, pero un hombre sabio y que sabe que debe de aprovechar la situación, no para sacar ventaja innecesaria, sino para más bien presentar un plan de salvación, no se pondrá en ese sentido, no se va a poner a discutir. Me recuerdo que en esta semana me reuní con alguien que me dijo, alguien que practica la religión adventista, me dijo, yo soy adventista. Digo, ay, qué bueno, le digo, muy buena doctrina tienen, le dije. Usted tiene muy buena doctrina, sí, pero soy un adventista reformado. Ahí me dejó algo asombrado. ¿Y a qué se refiere? Me dijo, soy de aquellos que
guardan no solo el día de reposo, el sábado, sino que soy vegetariano también. Porque eso, sí, limpia mi alma. Ahí me chocó. Me dejó un poquito fuera de base. Digo, es decir que dentro de la rama adventista también existe la rama adventista para mí, extremista. Y ahí entre muchas cosas hablaba y decía, por eso es que el Señor Jesús jamás comió carne. Digo, y me dijo, y ni pescado tampoco, ni la carne blanca, solo vegetales. Yo le digo, disculpe caballero, disculpe que le digo, pero usted lee la Biblia. Claro, dígame los 10 mandamientos. Ahí yo algo le enumeraba, pero y se pasaba de otra y así. Digo, quiero que me escuche por un ratito. Me dejó hablar, pero por segundos. Digo, dígame, usted cree en la Pascua, ¿verdad? Por supuesto. Digo, ¿y usted sabe lo que se come en la Pascua? O lo que los judíos o Jesús comían en una Pascua. Claro, decirlo es los panes sin levadura. ¿Y qué más? El vino y el corderito inmolado, que en pocas palabras es carne. ¿Sí? Y claro, yo le daba mis razones bíblicas. Le digo, ¿y usted sabe lo que hizo Jesús cuando ya después de que Pedro lo negó 3 veces, lo esperó en la orilla? ¿Sí sabe lo que estaba haciendo Jesús y qué estaba haciendo en la orilla? ¿Qué estaba haciendo? Estaba así, ¿qué cosa? ¿Asando pescado? Y me imagino que no era solamente para Pedro, era para Pedro y para él. O me diría usted, le decía yo, que lo estaba induciendo a comer él, a pecar él y él no. Hasta ahí me quedé y me comenzó a sacar un poco de cosas más que yo no, la palabra no es para esto. Mi amado, ¿a dónde quiero llegar? Moisés bien pudo haber cogido esto y haber hecho un gran debate teológico con Faraón, pero no lo hace, porque él sabe que no es él el que va a transformar el corazón de Faraón. Solamente eso se encuentra en la potestad de Dios. Solo Dios puede cambiar el corazón de los hombres. Claro, usa su palabra para hacerlo, pero el tiempo para transformar un corazón no depende de mí ni de ti. Yo les he dicho a muchos de los que salen a predicar y a evangelizar, hermano, usted no trate de convencer a nadie. Usted vaya y predique la palabra. El Espíritu Santo es el que redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Amén. No le quite la labor al Espíritu Santo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, oren por mí, así como el marido le dice a la mujer, oye, anda a orar por mí. Orad a Jehová para que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y allí, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a ¿quién? A Jehová. Ahora, aquí hay un discurso engañoso. Cuando Moisés por primera vez va a Faraón, le dice que es necesario que el pueblo salga de Egipto para ir a ofrecer sacrificio. Cuando Faraón, obviamente ya endurecido, niega que se lo haga y le manda una carga de trabajo abismal al pueblo, luego Dios le manda decir a Faraón, si por medio de Moisés y Aarón, si que no necesariamente van a irse para ir a ofrecer sacrificio, sino que van a irse de manera completa. Si le dicen, vamos a irnos todos. Pero Faraón es astuto y vuelve al primer, diríamos así, al primer convenio. Dice, no, ustedes me dijeron que hay que dejarlos ir para ir a ofrecer sacrificios a Jehová y volver, porque esa era aparentemente la idea. Le recuerdo, mi querido hermano, esas palabras cuando vamos allí en el capítulo, acompáñeme por favor. En el capítulo número, déjeme ver, ubicarlo rapidito. Sí, número 5, sí, rápidamente. Éxodo, sí, capítulo 5. Nos dice en el versículo 1. Faraón es astuto, se acuerda de lo que le conviene acordarse. ¿Lo tiene?
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para poder celebrarme, ¿qué cosa? Fiesta en el desierto. Y eso es lo que le saca a relucir en Éxodo capítulo 8, versículo número 8 también. Es decir, ¿quieres ir a ofrecer sacrificios a tu Dios? Anda. Pero Dios, ya después, ante la renuencia de Faraón, Dios le cambió el discurso a Faraón. Dijo: no, yo no quiero ir solamente a que mi pueblo salga a ofrecerme sacrificio. Quiero que lo dejes ir por completo. Y eso está, mira, allí en el capítulo. Ven conmigo nuevamente ahora al capítulo número 6. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número, déjame ubicarlo por favor. Número 26. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, ¿para qué cosa? Sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron, dice allí, esto cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, y di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo, dice ahí, que yo te digo. Sí. Mi amado hermano, ya en la segunda, diríamos, convenio para poder ir a hablar como renuente, si cualquier transacción con Faraón. El asunto era dejarlo ir o dejarlo ir. Cuando volvemos al capítulo número 8, versículo número 9, dijo Moisés a Faraón, y aquí viene pero créeme, un gran consejo para el pueblo cristiano. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme. ¿Qué? Mi amado, esto fue calidad. Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. ¿Ve? Eso es una enseñanza de oro para usted y para mí. ¿Por qué hace esto Moisés? Dígnate cuándo debo de orar por ti. Porque dice aquí, porque tus siervos, por tu siervo, perdón, y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, dice aquí, sí, y que solamente se queden ¿en dónde? En el río. No es que las iba a matar, sino para que se queden en el río. Insisto, las plagas fueron progresivas. Ahora, pregunto, ¿por qué Moisés le dice: dime cuándo quieres que ore por ti? ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna razón? Ya tomándole el hilo. ¿Por qué, mi querido hermano? Así como en el versículo primero, Dios anunció, ¿sí?, previo a la plaga, que habría de venir por él también la plaga tenía que tener un fin. Esto de una u otra forma trataría de dejar a Faraón indefenso ante cualquier falsa pretensión que sus brujos hubiesen querido, ¿qué cosa? Hacer. Si hubiera sido brujo de Faraón, yo le hubiera dicho al escuchar a Moisés y Aarón: tranquilo, Faraón, tranquilo, que cuando ellos se vayan, yo voy a hacer que la plaga desaparezca. Claro, cuando ellos ya se vayan, y ese milagro se hubiera atribuido no a Moisés, en el caso, en el buen sentido de la palabra, no ni a Moisés, ni a Aarón, ni al Dios de Moisés y de Aarón, sino que se lo hubiese atribuido ¿quién? Janes y Jambres, los brujos, los hechiceros. Por eso Moisés es cuidadoso y le dice: a ver, dime cuándo quieres que ore por ti, para que la plaga sea quitada, para que cuando acontezca, Faraón sepa que ha sido ¿quién el autor de este milagro? Jehová. Asegúrate, mi querido hermano, ojo, asegúrate cuando Dios te use, asegúrate que quienes
recibirán de parte como instrumento, te digo, tú eres un instrumento en las manos de Dios. Asegúrate de que ellos sepan de quién van a recibir el milagro. Yo he visto a muchos cristianos por falta de convicción, ojo, por falta de convicción y de seguridad en el Dios de esta palabra, que cuando visitan a alguien que tiene por naturaleza, por tradición, tiene sus santitos, tiene su, qué sé yo, tiene ahí sus crucifijos, tiene sus cuadritos, y ellos, claro, son años de tradición, y usted va allá porque lo llevan o porque de manera ocasional Dios le permite o le da la oportunidad de orar por ellos. Usted va y le dice, ¿sabe qué? Fulanito, déjeme orar por usted, y ahí esa persona te dice, mire, yo también tengo aquí mi Virgen, tengo también aquí mi Cristo del Consuelo, tengo a mi San Gregorio. Y usted dice, sí, sí es verdad, qué bueno, claro, para no, ¿qué cosa? ¿Por qué lo hace? Para no rivalizar, para no posiblemente dañar el ambiente, sí. Dice, pero voy a orar por usted. Y la persona de manera inocente dice, ay, qué bueno, qué bien, gracias. Y usted ora y Dios hace el milagro. Si usted se retira sin haber dejado puntualizado de dónde vino el milagro, ese individuo se lo va a atribuir a cualquiera de sus santos. Se lo aseguro. Se lo va a atribuir. Va a decir, gracias a Dios vino un hermanito, pero yo sé que la Virgencita lo escuchó a él. Y ahora me encuentro bien. Así le van a atribuir el milagro. ¿Me entiende? Usted tiene en Dios, si va como, ¿cómo le digo? Como mensajero de Dios, si va como un gobernador de Dios, como un representante de Dios, a hacer su obra, asegúrese, mi amado hermano, sí, asegúrese de presentar a Dios como es y a su vez también de dejar siempre establecido de dónde va a proceder ese poder. Moisés hace aquello y le dice, quiero que me digas cuándo debo de orar para que la plaga se levante. No lo sé, pero yo veo aquí a Moisés luego de que ya el Nilo estaba hecho sangre. Yo veo a Moisés, no me gusta usar mucho este término porque la gente lo desvirtúa bastante, pero lo veo a Moisés empoderado. Como que lo veo ahora seguro, lo veo con convicción. Veo a un Moisés que ya no tiene tapujos, que ya no tiene restricción, sino que lo veo seguro, lo veo firme, lo veo lleno de convicción. Imagínate que alguien te diga, a ver, ¿y cuándo quieres que se te quite la gripe? A ver, para orar. No, mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 3 de la tarde voy a orar y vas a estar sano. Medio difícil, ¿verdad? Orar así. Dirá cualquiera, ¿ves? Se le subió el ego ¿a dónde? Claro, pero la situación no era por ego, la situación era para que el nombre de Dios no vaya, ¿sí?, a ser minimizado por una falsa pretensión, sabiendo que habían dos víboras allí junto a Moisés, Janes y Jambres, del cual ya viéndolo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice que ellos resistían a Moisés y a Aarón. Eran como, mi amado hermano, eran como una gangrena latente. Como cuando alguien va a un lugar y sabe que hay oposición. Mucha gente cuando a veces encuentra oposición constante, permanente, dicen, hermano, vaya usted, a mí yo no voy, porque ese señor, oiga, qué manera de hacer problema. Y a veces uno como que evita a estas personas o evita estas situaciones. Versículo número 9. Y le dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Porque tus siervos, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente, ojo, vuelvan ¿a dónde? Vuelvan al río. Y mira, Faraón, no lo sé, aquí era una pugna de poder. Ojo con esto. Dígame usted, si usted tiene fiebre y alguien viene a orar por usted, o usted manda a llamar a alguien que ore por usted,
¿No le parece absurdo que usted mande llamar a alguien para que le diga, no sea malito, lo he mandado a llamar para que ore por mí mañana? ¿No le parece algo fuera de orden? Algo incongruente allí. Si usted está con un dolor de muela y manda a llamar al médico, ¿para qué lo manda a llamar? Para que se la saque. ¿Cuándo? En ese momento, pues, hermano. Pero Moisés estaba allí. No lo sé. No sé si de pronto allí Janes y Jambres le hicieron mueca. ¿A quién? ¿A quién? A Faraón le hicieron, oye, déjanos intentarlo, nosotros podemos. Pero ya estaba extinto cualquier tipo, diríamos, ya de oportunidad. Verso 10. Y él le responde, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, mañana será. Para que conozcas que no hay, y por eso le digo que Moisés se encargó de poner la gloria a quien se la merecía, el Señor. Mañana le dice así, será. Sí, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y que no es más que un animal de la creación. Mañana, verso 11. Y las ranas, dice así, se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Verso 13, léalo por favor. ¿Qué nos dice? Ahora, mi querido hermano, versículo número 12. Entonces salieron Moisés y Aarón a la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, es decir, donde estaban los caballos, ¿sí?, de los campos, y las juntaron en montones. ¿Y qué pasó? Y apestaba, dice allí, ¿qué cosa? La tierra. Ya tú te puedes imaginar, mi amado hermano, qué pestilencia debe haber quedado tras de esto. Las juntaron por montones, mi querido hermano, y allí apestaba la tierra. Versículo número 15. ¿Qué ocurrió? Diría cualquiera, muerto el mal, muere también, sí, el dolor. Pero viendo a Faraón que le habían dado reposo, hace lo que posiblemente hace la gente endurecida y que solamente ven a Dios como un botón de pánico. ¿A qué me refiero? Solamente lo aplastan cuando hay, ¿qué cosa? Cuando hay peligro. Una vez que vienen, se lo auxilia y se le va el peligro, vuelve otra vez a su mismo estándar de vida. Hay un comentario que quiero leer, un comentario final que dice: tan pronto como experimentó alivio, el espíritu rebelde volvió a aflorar, predominó, creyendo que ya había pasado el reciente peligro y que sin duda, suponiendo de que nada más pasaría, sí, que el castigo había sido levantado, se dispuso nuevamente a despreciar a los mensajeros divinos. Y es verdad, mi amado hermano. Yo le pregunto algo. Cuando un gran mal pasa, ya pasa por su vida, ¿usted acaso no piensa en ese momento de que ya la tormenta pasó y que de aquí lo único que vendrá, ¿qué cosa es? Una aparente tranquilidad. Y uno dice, ay Señor, gracias porque ya esto pasó. Pero bueno, yo creo que de aquí en adelante el Señor nos va a bendecir. Y puede ser que sea así, siempre y cuando tu vida esté bien encaminada en las cosas de Dios. Pero cuando el pecado está allí, permanente, y como lo dirá la Escritura, que mientras callé se envejecieron mis
mis huesos. Mi amado, el mal, mi amado hermano, te seguirá a donde quiera que tú vayas. Hay un texto precioso que lo dice Deuteronomio. Acompáñame, por favor, para concluir. Ven conmigo, sí, al libro de Deuteronomio. Quiero leer capítulo 28, dos pasajes, dos versículos en el capítulo 28. Bonito es leer del verso 1 al verso 2, pero qué duro y difícil es leer el verso 15. Vayamos al versículo 1 y 2 primero. ¿Lo tiene? Deuteronomio 28, verso 1 al 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios, ¿qué hará contigo? Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y mira, y será tanta la bendición que en el verso 2, mira lo que ocurrirá. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y mira, y esta expresión me llama la atención. Dice, y te alcanzarán. Es decir, que así yo no las quiera, ¿qué pasará de igual manera? Igual me va a alcanzar. Es como que digan, no, yo no quiero que me suban el sueldo, pero igual me mandan y me depositan más. Yo digo, ay, señores, que me aumentan por gusto el sueldo. Me alcanza la misericordia, ¿verdad? Si usted lee estos dos versículos dirá, wow, así, Señor, quiero que me bendigas. Así, de esa forma. Pero también dice en el versículo número 15, ¿qué dice allí? Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, ¿qué también ocurrirá? Que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Ah, y aquí también viene lo mismo. ¿Y qué más ocurrirá? Si acaso le andas huyendo a la maldición, igual que dice que pasará, igual te alcanzará también. Así como te alcanza algo que posiblemente tú no deseas, pero bueno, si te dan, igual lo recibes con los brazos abiertos. También, mi amado hermano, el castigo vendrá sobre ti, así le estés huyendo. Y te alcanzarán. ¿Cuánta gente no le corrió al virus? Igual los alcanzó. Esa es la verdad, mi amado hermano. No hace mucho hablé con una hermana, sí, de la iglesia y me decía, pastor, yo quiero ir a la iglesia, pero hay el virus y todo es el virus para arriba, el virus para abajo, el virus para la izquierda, para la derecha, para todos lados. Digo, hermana, no sé, pero creo que le dije algo que creo que es de parte de Dios. Y creo que déjeme ver si es prudente leerlo. Le dije algo. Ya, ella me responde y me dice, bueno, está bien, voy a ir a la iglesia, pero voy a ir así. Y me mandó una foto. Cuando la vi dije, ve, un astronauta. De verdad. Y es como un astronauta. O sea, yo creo que hay que cubrirse, pues ya como que exageró, ¿no? Y yo le puse, Dios no quiere su atuendo, Dios la quiere a usted. Claro, hay que venir protegido, hay que venir. Si usted quiere venir a la iglesia con tapaboca, venga con tapaboca. Quiere venir con un gorrito de seguridad, venga. Si quiere venir con guante, venga con guante. No, lo importante es que usted venga. Ahora, cada quien, más allá de la bioseguridad que hay que tener, viene también de acuerdo a su fe. Yo lo creo también. Yo no puedo desmerecer, en este caso, el poder de Dios juntamente con la prudencia. No la puedo desmerecer. Yo estoy seguro, a mí ya me dio el COVID. Lo he testificado 1001 veces. Gracias a Dios me dio
de entrada. Sí, el 15 de marzo estaban diciendo ya no va a haber movilidad, y yo el 16 ya tenía fiebre. Sí, se lo aseguro. A mí me dio el COVID. No le digo que no, se me quitó ¿cómo es? El gusto, el sabor, no, pues el sabor sí se queda. El gusto, se me fue el gusto. Bueno, sí olía, pero no distinguía los olores. Sí, obviamente fiebre, bueno, todo lo que conlleva aquello. Sí, pero aún así, pese a eso, gracias a Dios, sí, lo superé. No digo que no me tumbó como cualquier ser humano, pero la peleé también en el nombre del Señor. Amén. Yo dije, está bien, hay fiebre, pero igual yo me levantaba. Amén. Créame que el COVID en Dios lo peleé. Sí, no, gracias, hasta me asombré yo mismo, porque por lo general antes me daba décimas de fiebre y en la cama arropado, las plagas de Señor, las plagas. Y no son las plagas, una fiebre nada más. No, pero esta sí la peleé, de verdad. En el nombre del Señor. Y salí rápido, salí. Y creo yo que de ahí para allá, créame, yo me pongo mascarilla. Yo no digo que no, yo me la pongo. Si usted me ve en el centro, yo ando con mascarilla, pero la llevo acá. Cuando ya entro al local, subo esa mascarilla y me la pongo acá. Sí, es la verdad. No le miento. No lo hago por imprudente, sino que a mí la mascarilla me ahoga. A mí, no sé a usted, pero a mí yo me la pongo y hasta la presión creo que se me baja. Si es que por acá, como soy alto, acá arriba hay menos oxígeno, entonces si me pongo acá, me tapa más todavía. Es para ponerle un poquito de jovialidad al mensaje. Mi amado, pero todo va de acuerdo a la fe. Mi querido hermano, concluyo. Faraón, sí, hizo lo que por lo general suele hacer todo tipo de personas. A veces para vergüenza nuestra, hasta en los creyentes. Que una vez que el mal se quita, automáticamente desaparece la búsqueda. Desaparece el ruego, desaparece la súplica, desaparece, mi amado hermano, sí, el interés por Dios. Hasta cierto punto, cuando Dios ve que esto es una frecuencia en nosotros, ¿qué es lo que haría un padre? ¿O qué es lo que haría un Dios que es mejor que un padre y una madre juntos? ¿Qué es lo que haría? Dejar de manera constante, ¿qué cosa? La prueba. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú siempre les estés, ¿qué cosa? Siempre le estés buscando. Eso es lo importante que tú quieres y que yo quiero que tú reconozcas en esta noche. Mi amado, sé fiel con y sin plaga. Amén. Sé fiel con o sin COVID. Sin importar cuántas veces mute. Sé fiel con o sin pandemia. Porque si tú solamente vienes porque te estás muriendo y Dios te sana y una vez sanado te alejas de Él, mi amado, tú mismo estás llamando a Dios diciendo, Señor, alcanza otra vez con algo. Y Dios lo hará, mi amado hermano, porque es bíblico. Si tú no lo buscas, si tú no guardas lo que dice la Escritura, ¿qué dicen? Estas maldiciones también te van a alcanzar, por muy forrado que andes. Por muy estricto en cuanto a tu bioseguridad, mi amado, igual te va a alcanzar el mal. Pero si tú haces su voluntad, yo no digo que de pronto no te tope el mal, te topa, pero en el nombre de Jesús te vuelves a levantar y vuelves, mi amado hermano, a seguirlo buscando como antes. Siempre lo he dicho, no que al cristiano no le pega a veces el mal. Y a veces es necesario que nos toque esto hasta para poder entender al doliente. Amén. Mi querido hermano, llévate en esta plaga de las ranas, llévate que, sí, no digo como moraleja porque no es cuento, esto es vida real. Sí, mi querido hermano, llévate esta lección de vida. Sí, Faraón hizo lo que hizo. Y hasta cierto punto lo entendemos porque ya Dios lo había previsto. Su corazón estaba endurecido. Pero lo terrible sería para nosotros es que conociendo el poder de Dios, le permitamos a nuestro corazón que se endurezca. Eso sí es fatal. No permitas que tu corazón se endurezca.
manténlo siempre en Dios, sensible a su trato, sensible a sus palabras, sensible a su amor, y yo te aseguro que tu Dios te cuidará todos los días de tu vida. Amén. Que sea el nombre del Señor bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Oremos al Señor en este momento. Padre celestial, en el dulce nombre de Jesús, Señor, gracias porque avanzamos un poco más en el estudio de tu palabra. Vale recalcar en esta noche, muy aparte del mensaje, mi Dios, mañana tendremos elecciones. No podemos pasar por alto esto. Tú sabes que desde el púlpito no podemos, y no es ético hacerlo tampoco, dar lugar a tal o cual inclinación